Ya ustedes saben, mis amados hermanos, que estamos ahí en la carta de Filipenses. Hemos comenzado una serie de esa carta y vamos a ver lo que el Señor nos tiene preparado para el día de hoy. Voy a pedir a mi hermano Dionisio que pase al frente y ore por mí para comenzar. Con la reverencia, amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí congregándonos. Y hoy te queremos pedir, como siempre lo hacemos, por la vida de nuestro pastor Carlos, por su esposa, para que ellos sean esa guía, esa luz que nos abra el camino al entendimiento de tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo more dentro de Carlos como siempre lo hace y sea Él quien transmita esas palabras que vamos a recibir el día de hoy. Gracias, Señor. Lo pedimos todo esto en el nombre de tu poderoso y único Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Filipenses capítulo 2, de los versículos 14 al 18. Que dice así la palabra de Dios. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Queremos extraer de ella, Señor, las enseñanzas que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo mismo reconozco, Señor, que tú has tratado conmigo en la medida que me he preparado para este mensaje. Y te pido que tú, así como trataste conmigo, que trates con mis amados hermanos y hermanas que están aquí presentes, que podamos salir de aquí diferente a como entramos. Podamos haber tenido un encuentro especial contigo y con tu palabra, un encuentro transformador para nuestras vidas, Señor. Perdona mis faltas, perdona mis pecados, Señor. Y guíame por donde tú quieres llevar este mensaje, para que edifique a tu pueblo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Los versículos que nos ocupan en esta mañana no son muchos, pero tienen mucha sustancia. Así que vamos a entrar en ellos así rápidamente. Porque Pablo sigue dejando instrucciones en la carta de cómo nosotros debemos ser como cristianos. Cómo los cristianos deben comportarse. Y la semana pasada vimos que una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer como cristianos es tener esa misma actitud de humildad que hubo en Cristo. Y ahora Pablo sigue dando instrucciones. Y como decíamos la semana pasada, parece que allí en la iglesia se había dado una situación entre dos hermanas que Pablo quiere atender, pero Pablo lo hace con la gracia, con el amor
con la misericordia que se merecen. ¿Qué es la manera en que debemos tratar los asuntos que surgen entre nosotros como cristianos? Nos debemos nosotros mismos, unos a otros, nuestra honestidad, nuestra paciencia, nuestro amor, nuestro respeto a la hora de tratar los asuntos que puedan surgir, que puedan causar quizás algún desacuerdo entre uno, dos o tres de nosotros. Y lo que Pablo está enseñando ahí aplica a nuestras vidas. ¿Cómo se deben hacer las cosas? ¿Cómo se deben hacer las cosas como cristianos? El versículo 14, Pablo dice: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Esa palabra murmuración en el griego es gongusmos. Y lo que Pablo la idea de lo que Pablo está tratando de decir ahí es que hagamos todas las cosas sin gongusmos. ¿Y qué quiere decir gongusmos? Gongusmos quiere decir cuando nosotros hablamos entre dientes, como yo pudiera decir: viste, hermano, tal y tal y tal. Eso es como gongusmear, estar gongusmeando. Eso es lo que Pablo se refiere ahí. Que nosotros entre hermanos, como cristianos, no tengamos que en ningún momento llegar al punto de decir: ¿viste, el pastor? Eso es lo que él está tratando de... Esa es la idea. Que nosotros seamos cristianos, que no lleguemos a ese punto de hacer las cosas con murmuración. La murmuración no es nada nuevo, es algo que ha visitado al pueblo de Dios, es algo que ha visitado a la iglesia de Dios. Eso no es nada nuevo. El pueblo de Dios a veces es ingrato. El pueblo de Dios a veces se comporta de una manera que deja mucho que decir. En Números, capítulo 11, nosotros tenemos un buen ejemplo de eso. Y yo quisiera que fuéramos ahí. Éxodo Números capítulo 11, y dice así, versículos 5 y 6. Dice: nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos, pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto el maná. Dios había sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto. Llovía maná, cuando se quejaron les mandó codornices, pero se estaban acordando de la cebolla y los pepinos y todas las cosas que tenían allá en Egipto. En otras palabras, le están diciendo a Dios: lo que tú nos das no es suficiente. Y todo eso fue motivo de murmuración. Fue motivo de gongusmos, aunque lo que está escrito allí está en hebreo, que tiene otro sentido la palabra. Pero esta gente estaban gongusmeando, estaban muy mamá hoy, imagínate, y los pepinos y la cebolla, y qué rico estaba aquello.
Eso es precisamente lo que Pablo quiere evitar. Pablo quiere evitar que nosotros seamos un pueblo que murmura. Porque el pueblo que murmura envenena la atmósfera de la iglesia. El pueblo que murmura, que nunca está satisfecho con lo que Dios le da y con lo que Dios le ha permitido obtener, y donde Dios lo ha puesto en este lugar particular, se queja y murmura. Y la murmuración es un pecado, la murmuración es contenciosa. La murmuración causa contienda entre los hermanos, porque casi siempre cuando murmuramos tiene que ver con lo que alguien hizo o no hizo, y murmuramos acerca de otro hermano o otra hermana, en vez de ir y decirle: hermano, mira, honestamente, esto que dijiste no me gustó, y se acabó. Y si tenemos la madurez suficiente, debemos aceptar lo que el hermano o la hermana nos está tratando de decir. Pero gongusmeamos, murmuramos. Esa palabra es una palabra onomatopeya. Una palabra onomatopeya. ¿Qué quiere decir eso? Eso es algo un poquito difícil. Por ejemplo, cuando queremos hablar de una moto, podemos decir: pasó por ahí un vehículo y hacía brum brum. Ya nosotros sabemos que es una moto. O cuando decimos: mira, Carlos le hizo así ¡mua! ¡Mua! a la esposa. Eso es lo que quiere decir. Pero es hablar así entre dientes. Eso es lo que quiere decir Pablo. Y yo quiero que tengamos eso bien claro, mis amados hermanos, porque eso nos hace daño, eso le hace daño a la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo prefiero, de verdad, si alguien tiene que decir algo acerca de mí, que venga de frente y me lo diga. Cara a cara, frente a frente. Esa es la manera que debemos ser nosotros los cristianos. Y esa es la manera que Pablo quiere llevar a esta iglesia, que puede estar teniendo un problema entre dos hermanas que él las ama. Con referente a este tema, en Mateo capítulo 20, también, versículo 11, dice: y al recibirlo murmuraban contra el hacendado. ¿Ustedes recuerdan? Es ahí también, estaban gongusmeando esa persona. Cuando en la parábola contratan a personas para trabajar, pero el que llegó último recibe el mismo salario del que llegó primero. Y entonces empezaron a quejarse, no tomando en cuenta que, ¿sabe qué? Qué bueno que recibieron, pero nosotros no somos así. Nosotros, si alguien recibe algo con menos esfuerzo del nuestro, entonces murmuramos. Y esa no es la actitud donde Pablo quiere que nosotros estemos como cristianos. Entonces, mis amados hermanos, mi consejo pastoral para usted y para mí mismo: deje el gongusmos, déjelo a un lado, guárdelo con candado, métalo en un closet y no se dedique a eso, porque eso lo perjudica a usted, eso perjudica a la obra, y en realidad no sacamos nada de valor con eso. Hagan todas las cosas
sin murmuraciones, ni discusiones. La palabra ahí es sin argumentar, estar argumentando. Muchas veces nosotros nos ponemos el sombrero de la polémica, de argumentar, y a veces ni conocemos mucho acerca del tema, ni hemos profundizado mucho acerca del tema. Nos hemos sacado ciertas conclusiones en base quizá a una investigación pobre de parte de nuestra. No hemos investigado a profundidad el tema y entonces caemos en argumentaciones. Eso no es la manera de hacerlo. Pablo dice, ¿para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos. Irreprensibles y sencillos. ¿Cómo se hace eso? Yo tengo que dejar la negatividad que puede producir la murmuración y la argumentación en mi vida. Yo tengo que dejar la falta de gratitud en mi vida. Yo tengo que dejar el hacerme yo la víctima. ¿Usted alguna vez se ha hecho la víctima o ha pensado que todos los demás están en contra suya y usted, todo el mundo le tiene enfocada la mirilla a usted? Deje esa actitud, porque la persona que murmura, la persona que argumenta, es así. La persona que murmura y argumenta muchas veces se resiste al cambio sin pensar que quizás el cambio pueda ser mejor para su vida. Y esa persona también se desalienta frecuentemente. Esa persona que es así. ¿Qué podemos hacer? Nos dice que nosotros debemos ser, si no caemos en ese error, entonces seremos irreprensibles y sencillos. ¿Cómo hago eso? Sometiéndome al señorío de Cristo en mi vida, guardando los mandamientos que Dios dice que nosotros tenemos que guardar. En Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, dijo Jesús. Si guardan mis mandamientos, más adelante en el capítulo 15, versículo 10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En Eclesiastés 12:13 dice, la conclusión cuando todo se ha dicho es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda la persona. ¿Cómo yo puedo evitar ser de esa manera? Metiéndome en los mandamientos de Dios, metiéndome en la palabra de Dios, sometiéndome a lo que Dios quiere que yo sea. Si nosotros hacemos un inventario de nuestra vida, o quizás de nuestra semana, no tanto de nuestra vida, ¿en qué momento de esa semana hemos caído en la murmuración? ¿En qué momento hemos caído en eso? Y si hemos caído en eso, debemos arrepentirnos y ponerlo a los pies del Señor. Murmuramos, pero Pablo dice que no debemos ser así, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. ¿Cómo nosotros vamos a dar un buen testimonio delante de esta generación torcida y perversa? ¿Cómo vamos a ser irreprensibles cuando yo en la esquina o me encuentro con Héctor y me pongo a hablar mal de Edgar?
Y entonces, pero hay otros impíos ahí que me están oyendo. Y dice, oye, si eso es entre ellos, ¿qué puedo yo esperar de esta gente con respecto a mí? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares. Esa es la tarea de nosotros, de no opacar la luz que hay en nosotros o que decimos que tenemos, y que nosotros podamos brillar delante de esta generación perversa, que nosotros podamos, que nuestra luz brille, como dice allá en Mateo 5:16, que nuestra luz brille y que sean conocidas nuestras obras delante de los hombres, para que glorifiquen a Dios. Nosotros tenemos esa responsabilidad de demostrarle al mundo que nosotros somos diferentes, que nosotros somos luz y debemos comportarnos de esa manera. Hay un científico norteamericano que él era judío, él se llama James Tour. Ahí está. Esa es una de las mentes más brillantes de Estados Unidos. Un científico que ha incurrido en la nanotecnología, ha ganado muchos premios, ha sido un hombre tremendo. Y es un hombre cristiano. Un hombre cristiano que ama al Señor, que donde quiera que se pare, defiende la causa de Cristo. Un ejemplo de lo que nosotros pudiéramos llamar un hombre irreprensible, que se mueve dentro de un mundo donde él recibe ataques constantes por la postura que él toma en cuanto a la evolución. Pero como él es un químico, el argumento de él es que si tú vas a refutar mi posición sobre la evolución, entonces químicamente demuéstrame cómo es que surge una célula de la nada. Pero tu argumento tiene que ser sustentado por la evidencia de la ciencia química, porque y dice que ninguno hasta el momento ha podido refutarle, ninguno ha podido debatir con él en cuanto al tema. De hecho, él tiene una página donde invita a científicos que él le va a pagar el almuerzo para que ellos le expliquen a él cómo es ese asunto de que una célula se crea de la nada. Y dice, hasta ahora ninguno ha venido a almorzar conmigo. Y dice, y he tenido gente, premios Nobel de la Paz en mi oficina, y cuando les pido que me expliquen, no son capaces de explicarme. Lo que quiero decir con esto, y donde quiero llegar con esto, es que a pesar de donde usted haya salido, usted puede ser una persona irreprensible en medio de una sociedad que arremete contra los cristianos. Un hombre cristiano que se para firme y que dice que él es cristiano y que él se para en la verdad de la resurrección, en la misma verdad que se pararon los apóstoles. Y eso es un hecho histórico comprobable que hasta ahora nadie ha podido refutarle. Cuando tengan tiempo, busquen, porque se aprende de personas así. Pero no era así siempre. Fue judío de niño hasta los 18 años que llegó a la universidad y ahí alguien le compartió el evangelio y dice que eso cambió su vida para siempre. Un hombre ya que tiene mi edad casi.
Eso cambió su vida, pero lo impulsó a él a ser un hombre, por lo menos a intentarlo, a ser irreprensible. Y es un buen ejemplo para cada uno de nosotros. Dice él que desde los 14 años hasta los 18 años, él era adicto a la pornografía. Lo dice así abiertamente, sin temor. Pero dice, cuando yo entendí la grandeza de este Dios, que me pedía que yo fuera irreprensible, y cuando yo entendí que yo podía pedirle a Él que me ayudara en mis debilidades, en mis luchas, Él comenzó a hacer una obra sobrenatural en mi vida. El deseo que yo tenía insaciable de estar en la pornografía se me acabó. Y Él dice, no que no tenga otras luchas, pero esa Dios me la quitó. Se fue de mi vida una vez y para siempre. Él cuenta, dice él, que una vez tenía que dar una cátedra sobre un tema y un profesor de él, premio Nobel, estaba escuchando y él le oró al Señor y le dijo, Señor, yo quiero que esta sea la mejor cátedra que yo dé en toda mi vida. Y él sabía que ese profesor de él iba a estar ahí. Porque ese profesor, cada vez que él le preguntaba, cuando él daba una cátedra de un tema, el profesor le decía, profesor japonés, premio Nobel, le decía, te quedó bien, pero a tu nivel. Y él se sentía mal. Pero, cuando le oró al Señor, que él quería dar lo mejor para glorificarlo a Él, dice que cuando él terminó de dar la cátedra, el japonés premio Nobel que estaba allá se levantó emocionado y dijo, súper, tremendo. Y él da eso como testimonio de la grandeza de Dios, de cómo Dios lo ha ido llevando en su vida a este hombre, para ayudarlo a ser irreprensible delante de Dios, a pesar de todo lo que ha venido contra él. Científicos de alta costura, como pudiéramos decir. Se puede ser, pero hay que ser intencional, hay que tener la disposición. Con la ayuda de Dios sí podemos resplandecer como luminares en este mundo que está lleno de oscuridad. Como las estrellas iluminan el cielo oscuro, así es que Pablo quiere que nosotros seamos. Y podemos. Pero hay que meterse con Dios. Hay que estar sometido a la voluntad de Dios. Hay que estar conectados a la palabra de Dios. Sosteniendo firmemente, dice Pablo, la palabra de vida. Ahí en el versículo 16. Sosteniendo firmemente la palabra de vida. ¿A qué se refiere Pablo ahí? No es a la palabra de Dios, sino es al Evangelio de Jesucristo. Sosteniendo firmemente, anclados, afincados en el Evangelio de Jesucristo, mis amados hermanos. Ahí está el asunto para nosotros poder brillar como luminares ante una sociedad perversa y oscura. Sosteniendo firmemente la palabra de Dios a fin de que yo tenga motivo para gloriarme el día de Cristo. ¿Cuáles son las características que pudiéramos señalar para personas que son luminares? Una de ellas es sabiduría. En Proverbio nos dice que nosotros no debemos contestarle al necio conforme a su necedad. Y a veces nosotros caemos ahí en esa trampa, empezamos a argumentar con un necio y caemos y
le respondemos conforme a su necedad, sabiduría. Si queremos ser luminares, demanda rectitud de parte de nosotros, apegarnos a las enseñanzas de Dios. Por encima de todo el bombardeo que usted está recibiendo en las redes sociales, hoy en día, más que nunca, tenemos gente hablando de todos los temas. Y son expertos de todos los temas. Y son teólogos, son expertos en crianza de hijos, son expertos en matrimonio, son expertos de cuánta cosa hay, expertos en eclesiología. Pero cuando tú miras su vida, déjame ver el matrimonio de fulano, a ver cómo. A la esposa la trata como una escoba. Uno dice que hay que tratarla como vaso frágil. A los hijos ni se diga, pero tiene seguidores, tiene adeptos, personas que le siguen, mucha gente que ni va a la iglesia, que no tienen iglesia, y hablan de iglesia como si supieran, como grandes teólogos. Sabiduría, rectitud, liderazgo, pero un liderazgo como luminares quiere decir que yo estoy dispuesto a lavarle los pies a mis hermanos, a lavarle los pies. No pensarme que yo estoy por encima de ellos porque he aprendido otra cosita. Que yo esté dispuesto a lavarle los pies a los hermanos, al hermanito aquel que sabe mucho menos teología que yo, pero al fin de cuentas es mi hermano en Cristo. Esa es la manera que nosotros podemos ser luminares en el mundo. Cuando yo tengo compasión por las personas, cuando yo tengo la suficiente valentía de pararme firme con mis convicciones, porque a veces vienen oleajes a nuestra vida y viene alguien que tiene un discurso bonito, pero no pasa la prueba. Cuando lo paso por el filtro, o varios filtros, no pasa la prueba. Entonces yo tengo que tener la suficiente valentía de pararme firme. Y como decíamos en la clase ayer, con amor, con honestidad, delante de la persona, ¿sabe qué? Esa no es mi posición. Esa no es mi postura. Pero te voy a tratar con amor, con respeto, con la paciencia que tú te mereces. Es un testimonio visible lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Es lo que Pablo quiere que ellos tengan, un testimonio visible como luminares que están bien cimentados en la palabra de vida, que es el Evangelio, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, para que cuando Cristo venga y le pase a ustedes la cuenta, yo pueda sentirme que hice algo bueno para la causa de Cristo. Y no solamente yo, sino ustedes también se puedan regocijar para que yo no me sienta que he trabajado en vano. Amados hermanos, una de las cosas más tristes es cuando uno le dedica tiempo a personas para que vayan creciendo en el Evangelio y de momento cogen otro rumbo. Eso es lo que Pablo quiere decirnos, que no sea que yo he trabajado en vano, que he corrido en vano. Se deja ver el corazón pastoral del apóstol Pablo. ¿Cuál es tu testimonio como cristiano? ¿Cuál es
¿Cómo es tu vida? Como luminares en este mundo perverso, ¿cómo es tu vida? Si pasa la prueba, bien. Y si no estamos donde debiéramos estar, que ninguno de nosotros, porque somos camino a una santificación progresiva, ascendiente, ninguno estamos donde debiéramos estar. Pero es bueno meditar en estas cosas y comenzar a comportarnos como lo que somos, como luminares en este mundo. Qué triste cuando nuestro sí no es sí y nuestro no no es no. Qué triste. Sí, eso es triste. Juan en la primera carta, en 1 Juan 1, 6 y 7, dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Note, si andamos en luz, como luminares, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Si no andamos en la luz, se pierde la comunión, se rompe la comunión. Y Pablo lo que quiere lograr es que ellos tengan esa comunión estrecha, los unos con los otros. Y dice Pablo: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. ¿Qué es lo que significa eso? Derramarse, Pablo, como libación. ¿Qué es lo que quiere decir él con eso? Pablo está señalando una costumbre judía que había, que se derramaba un poco de vino como una ofrenda a Dios. Y dice Pablo: si yo, aunque tenga que yo ser derramado de esa manera, como esa ofrenda sobre el sacrificio y el servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Aunque lo que Pablo está diciendo ahí, la sentencia mía probablemente me lleve a que me corten la cabeza, que era la muerte que ejercían los romanos sobre aquellos reos. Y Pablo dice: a mí no importa, aunque mi sangre se derrame como ese sacrificio que se derrama en el templo con esa copa de vino, a mí no me importa. Yo estoy dispuesto a pagar el precio. Me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Qué buen ejemplo de la vida de Pablo. La pregunta es: ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer por los hermanos? ¿Estamos dispuestos nosotros a derramar la sangre por el hermano, por la hermana? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer? ¿O vamos a seguir con el gongusmos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Para qué sirve todo eso? Para que nos regocijemos, dice Pablo. Evitar todas esas cosas para que nosotros podamos regocijarnos. Para que nosotros podamos vivir una vida cristiana llena de gozo.
qué bueno es ver cuando a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de las situaciones que estemos pasando, podamos gozarnos en el Señor. Porque el gozo de nosotros no debe ser condicionado a las circunstancias. Si está condicionado a las circunstancias, entonces nos falta crecer un poquito más. Nos falta ir a otro nivel. Porque el gozo debe ser algo que nosotros podamos compartir. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Yo estoy casi ya para ser derramado como una ofrenda de libación. Me van a cortar la cabeza, es lo que Pablo dice. Pero no importa, yo comparto el gozo con ustedes. Y yo lo que quiero es que ustedes se gocen. Quizás ustedes están tristes porque yo estoy en la cárcel pasando por dificultad y todo, pero no, olvídense de eso, porque yo estoy dispuesto a hacer lo que yo tenga que hacer para que ustedes sean mejores también. Yo estoy dispuesto a hacer lo que yo tenga que hacer. ¿Qué actitud de Pablo? A veces yo me pregunto, ¿será esa mi actitud con mis hermanos? Yo, pastor, misionero, ¿será que yo estoy dispuesto, si llegara el momento, a ser encarcelado por la causa de Cristo, a estar dispuesto a repetir las palabras del apóstol Pablo, aunque sea derramado como libación sobre el sacrificio? Me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Yo digo, cuando yo leo eso, digo, todavía me falta mucho para llegarle a donde está Pablo. Y a cada uno de nosotros nos falta. A cada uno de nosotros nos falta para llegar a ese nivel. Pero sí podemos seguir adelante. ¿Me recuerdan aquel señor de quien le hablé? James Tour, el gran científico. Él llegó, él está en un estado donde él ha comprendido que mayor que su carrera, su profesión, todos los logros, Cristo es lo más importante para él. Ha enfrentado vergüenza, sí, muchas veces ha sido avergonzado, pero a él no le importa, porque él sabe en quién él ha creído. Él está firme en el Evangelio que él ha conocido. Por eso Pablo dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida, el Evangelio, mis amados hermanos. Si nosotros queremos ser luminares en este mundo, tenemos que aferrarnos a ese Evangelio, recordarnos el Evangelio todos los días y decir, wow, si yo estoy aquí es que Cristo me puso aquí, es que Cristo pagó el precio. Y Pablo lo que quiere es que ellos sean sostenidos y estén bien cimentados firmemente en el Evangelio. La pregunta es, ¿tú recuerdas ese Evangelio? ¿Tú te mantienes firme en ese Evangelio obviamente con la ayuda de Dios? ¿O estás triste porque no tienes esto o aquello o lo otro? O a lo mejor has depositado tu confianza en otra cosa que no sea el Evangelio. A lo mejor tienes tu confianza en otra cosa. A lo mejor tú crees que por venir a la iglesia estás bien con Dios. Y mañana hacer diabluras. Pero ya yo estoy bien, ya yo cumplí. A lo mejor tú crees que porque tienes una cruz aquí en la cadena, si la tienes no importa. Pero ese no es tu confianza. A lo mejor tú tienes un pescadito ahí detrás del carro.
Y tú dices, aquí está mi confianza. Eso no es lo que te mantiene firme. Eso no es lo que nos mantiene firme a nosotros. Es el Evangelio de Jesucristo. Es ahí donde está la firmeza. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Imagina que un día yo me vaya con el Señor y la mayoría de ustedes digan, ay, se fue el pastor Carlos y ya esto se acabó. Yo voy a vivir una vida total. Digamos que yo me caiga de un avión. Wow, mira eso. Y era fiel, y mira, eso es lo que me espera a mí. Pero no debe ser así. La vida de nosotros es fundamentada en algo mucho más grande. Es en el Evangelio de Jesucristo. Es en aquel que estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros. Es en aquel que nos sostiene por su gracia, porque nosotros no nos merecemos nada, mis amados hermanos. Y con esto quiero terminar. Quiero terminar con algo que el apóstol Pablo le dice a Tito, en Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, que nosotros recordemos eso. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándoles que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, el que se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Nuestro gran Dios, nuestro gran Salvador, se dio por nosotros para redimirnos, para comprarnos de toda iniquidad y purificar un pueblo para posesión suya. Un pueblo que tiene la responsabilidad de ser luminares aquí en la tierra, de alumbrar aquí en la tierra. Una tierra llena de problemas, llena de dificultades, pero nosotros somos los que Él ha dejado para hacer el cambio. Quizá usted tenga la esperanza en otra cosa. Quizá usted ha puesto la esperanza en otra cosa. ¿Sabe qué? No hay esperanza. Este hombre del que le hablé, judío, él guardaba la ley judía, pero se dio cuenta que eso no le sirvió. Enfrascado en la pornografía desde los 14 a los 18. Pero cuando Cristo vino a él y cuando él entendió que él lo podía ayudar, su vida cambió. Porque antes él lo estaba tratando de hacer con sus propios esfuerzos, con su propia fuerza. Pero ahora él entendió que esto venía por intervención divina. Mis amados hermanos, y queremos ser irreprensibles, sencillos, luminares, como dice el apóstol Pablo, que seamos personas que nos paremos firmes en el Evangelio cada día y dejemos todas esas otras cosas que nos desvían de ser los cristianos que debiéramos ser. Que esto nos ayude a todos a ser mejores cristianos.
Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Te pido, Señor, que ahora que vamos a tener el tiempo de participar en la cena, que tú lo recibas con agrado, Señor. Que tú, Señor, te glorifiques en medio nuestro. Una vez más. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Sigue bendiciendo tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a participar en la cena del Señor. Esa es una de las ordenanzas que tiene la iglesia. Nosotros como iglesia creemos en dos ordenanzas: la cena del Señor y el bautizo. Tenemos la cena abierta para aquellos cristianos. No importa, sabe, usted nos visita de otra iglesia y quiere participar de la cena, está bien. Lo que queremos es que aquellos que participen se consideren cristianos, que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que queremos. Entonces, yo voy a orar un momentito. Y usted que está ahí, hable con el Señor. Y si usted quiere abstenerse por alguna situación de su vida, está bien. No pasa nada. No vamos a tomar aquí una foto de quienes tomaron la cena, quienes no la tomaron. Eso es un asunto de usted, muy personal, de usted con el Señor. Si la quiere tomar, después que yo ore, entonces vamos a repartir los elementos que nos tienen aquí los hermanos. Son 2 copitas, abajo está el pan y arriba está el jugo. Entonces oremos y dispóngase para este tiempo.